Adelante, profesor. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la parte del sistema circulatorio que la dejé exclusivo para el sistema circulatorio porque tiene mucha importancia en lo que es la flebotomía. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver lo que es la función del sistema circulatorio. Una función bastante importante que es la de circular la sangre a través del cuerpo utilizando a los vasos sanguíneos, que serían las arterias y las venas. De esta manera ayuda como un componente importante de lo que es la homeostasis del cuerpo, la regulación de nuestro sistema interno, nuestro balance interno. El sistema circulatorio también se le conoce como sistema cardiovascular. Acá tenemos una vista de lo que es el sistema circulatorio y su aporte en lo que es la homeostasis. Acá tenemos moviliza nutrientes, lo que hemos dicho de las macromoléculas, están la glucosa, digamos en general carbohidratos, aminoácidos, tenemos los lípidos o grasas. Luego también nos ayuda la remoción de desechos celulares, como tenemos el CO2, urea. Nos ayuda en la regulación de la temperatura a través de la vasodilatación y la vasoconstricción. Igualmente nos ayuda a movilizar los mensajeros químicos producidos por las glándulas endocrinas, que son aquellas hormonas. Por ejemplo, tenemos la insulina, está el glucagón también que se produce en el páncreas, los estrógenos, testosterona, melatonina. Hay muchos. Tenemos la aldosterona, la epinefrina, norepinefrina, el timosina, la leptina. Son una infinidad de hormonas que se movilizan a través del sistema circulatorio. Ustedes ven, no hay forma. Muchas hormonas hacen su efecto a distancia, no locales. Unas hormonas sí lo hacen a nivel local. Son aquellas, por ejemplo, prostaglandinas, lo hacen a nivel local. Y otras que lo hacen a nivel más distante, como pueden ser las feromonas, que tienen que ver con el comportamiento. Luego, veamos los órganos y tejidos que están incluidos en el sistema circulatorio. Ahí tenemos al corazón, los vasos sanguíneos, que pueden ser las arterias y venas, y la sangre, que es un componente también de este sistema. Entonces el corazón es una bomba muscular que nos ayuda a movilizar la sangre, que lleva oxígeno y otros nutrientes. Los vasos sanguíneos, ya dijimos, son una especie de autopistas, si lo quisiéramos comparar a algo, como autopistas, tubos que distribuyen la sangre en el sistema circulatorio general y la llevan hasta la célula a través de los capilares. Revisemos un poquito lo que es el corazón. Dijimos que era una bomba muscular doble. Si ustedes van a ver, el corazón tiene una zona derecha e izquierda. Si lo quisiéramos hacer como un rectángulo así. El corazón tiene lo que es un lado izquierdo y derecho. Voy a hacer este diagrama y luego vamos a verlo en una fotografía. Entonces tenemos un corazón derecho, que es básicamente el que recibe la sangre con poco oxígeno. Y luego tenemos un corazón izquierdo, que es el que envía sangre rica en oxígeno. Vamos a ver cómo está distribuido esto. Entonces, vamos a ver que el corazón tiene 4 cámaras. Acá no se ve la vista interna. En la siguiente diapositiva vamos a ver la vista interna. Entonces dijimos que el corazón tiene 4 cámaras. Dos superiores que se conocen como atrio o aurículas y 2 cámaras inferiores que se conocen como ventrículos. Y hay unas válvulas entre estas zonas que se conocen como, tienen nombre propio, la vamos a ver, mitrales, tricuspidias,
que son básicamente unos auxiliares para la movilización del flujo de sangre. En esta diapositiva vemos vistas del corazón en una vista anterior y en una vista lateral. Esta es la B, es la vista lateral, y la A es una vista anterior. Entonces, en la vista anterior vemos que el corazón está descansando sobre el músculo diafragma, se ubica entre los dos pulmones acá, y también está ubicado en esta sección que se conoce como mediastino. Si ustedes ven en el mediastino, está el saco pericárdico acá, y además están los grandes vasos, que son las venas cavas inferiores y superiores, la aorta y las venas y arterias pulmonares en esta zona de acá. Y esta es la vista lateral. Entonces, también vemos que el corazón tiene una forma cónica, como que fuera un cono, como que fuera un cono así. Right. Está situado ligeramente hacia el lado izquierdo de la cavidad torácica. Está justo atrás del esternón, del hueso que tenemos en la parte anterior de nuestro pecho. Ubicado en lo que dijimos, el mediastino. Descansa sobre el diafragma. La vista anterior acá nos dio una mejor imagen. Acá el diafragma. Descansa sobre él. Está ligeramente orientado. Su punta. La punta del corazón se conoce como ápex. Acá. Este es el ápex. Está un poco dirigido hacia el lado izquierdo del ápex. Es un órgano, si lo viéramos, es relativamente pequeño. Generalmente puede llegar a pesar menos de 1 libra, 250, 300 gramos aproximadamente, el peso de él. Si lo ven en esta imagen de rayos X, van a ver que la silueta cardíaca se ve un poquito más radio opaca, más blanca acá, que la imagen del aire, que se ve más radiolúcida, más como negrita acá en los pulmones. La punta dijimos que está un poquito más en dirección izquierda, el ápex. Y en esta zona de acá se ve un poquito de ensanchamiento, que es donde está la zona de las aortas. Se ve un poquito más ensanchado acá. Pero si ustedes ven, en un tamaño normal, el corazón casi nunca va a pasar. Si trazáramos una línea en la clavicular media hasta abajo, no va a llegar hasta él. Caso contrario, cuando está dilatado. Ya les voy a mostrar cuando el corazón está dilatado, que se ve la imagen que creció bastante y se fue hacia el lado izquierdo. Las capas del corazón se dividen en tres. Tenemos la capa más externa, que se conoce como pericardio. Acá está. Tenemos el pericardio visceral y el pericardio parietal. Entonces, esta capa es un saco membranoso grueso que rodea el corazón. Básicamente le provee apoyo a su forma y lo protege, el pericardio. Dentro de los pericardios, entre los dos, entre el pericardio parietal y el visceral, se secreta un fluido pericárdico, que es un tipo de fluido lubricante, y hace que las dos hojas se deslicen suaves una sobre la otra cuando el corazón tiene el movimiento de sístole y diástole, o de contracción y relajación. Caso contrario sería un roce, una fricción dolorosa. Este espacio casi nunca está ocupado más que por ese fluido pericárdico. Si es ocupado por otra cosa, es anormal. Podría estar ocupado por sangre, por pus, por aire. Pero esas cosas son situaciones bien anormales y tienen causas bien específicas que las causan. Luego tenemos la capa media, que se conoce como miocardio, que es la porción mayor del corazón. Una capa interna que está entre el pericardio y el endocardio. Entonces consiste básicamente de células de músculo cardíaco. El músculo cardíaco
tiene células que están como en forma de ramas y se unen ellas una con otra a través de unas zonas que se llaman gap junction en inglés. Son conocidas también como discos intercalados, que acá se ve. Son estas como setas que se ven acá de color oscuro. Entonces estos discos intercalados son uniones de células de tipo gap junction y también desmosomas, también se llaman ellas. Son otras, son dos distintas, no son, son distintas. Gap junction es una cosa y desmosoma es otra. Y ese tipo de unión ayuda a la célula a que se contraiga de forma simultánea, ya que traducen o transmiten el estímulo eléctrico bien rápido entre una célula cardíaca y la otra. Luego tenemos el endocardio, que es la capa más interna de tejido, que es aquella capa que, digamos, lamina la parte interna del corazón, o sea, las cámaras cardíacas están envueltas o protegidas por el endocardio. Estas células son muy similares embriológicamente y biológicamente a las células del endotelio, que está también como forrando por la parte de adentro a los vasos sanguíneos. Muy similar embriológica y biológicamente. El endocardio también provee protección a las válvulas, mencionamos, ventrículos y atrios. O sea, son las tres capas del corazón. Acá nuevamente vemos el, el corazón en otra vista, que también es una vista anterior y una vista sagital ya con el corazón con su interior visto. Entonces, acá en esta imagen de la izquierda ya se le ve esta capa más blanquita que es el pericardio protegiendo al corazón. Y acá vemos el endocardio, la vista interna, endocardio, protegiendo las cámaras, ventrículos y atrios. Ahora vemos el corazón como doble bomba. El corazón es una bomba, tiene un mecanismo de bomba que envía básicamente sangre oxigenada al cuerpo y luego las colecta a través de las venas y luego esta sangre pobre en oxígeno es enviada a través de un circuito pulmonar para que sea oxigenada nuevamente. Acá se ve en este diagrama. Cuando el corazón manda la sangre hacia los pulmones para que sea oxigenada y también se libere dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces por eso se le conoce como una doble bomba. Y ese ciclo de circulación se repite una y otra vez, nunca para. Veamos estas imágenes acá, que son, por ejemplo, la arteria más grande del cuerpo es la arteria aorta, que es la que sale del ventrículo izquierdo. Y las venas grandes del corazón, las más grandes son las cavas superiores e inferiores, que son las que llegan al atrio derecho. También se ve que existen dos tipos de válvulas en el corazón. Entonces estas válvulas del corazón, ¿para qué sirven? Hay que saber que cualquier bomba necesita válvula para mantener el fluido en una sola dirección. Cualquier bomba que ustedes ven, la bomba mecánica de un carro, de una piscina, de esas, tienen válvulas que lo que están haciendo esas válvulas son alineando los fluidos en una sola dirección. El corazón, por ser una bomba, no es la excepción, tiene también válvulas. Entonces, en este caso, las válvulas acá hay de dos tipos y el objetivo de ellas es evitar el reflujo, o sea, movimiento retrógrado de la sangre. Entonces las válvulas se ubican entre los atrios y los ventrículos. Pero estas que están acá, tenemos las válvulas que se conocen como atrioventriculares, que tienen válvulas cúspides. Y estas son la tricuspidia y la mitral. Y tenemos otras válvulas que se conocen como semilunares. Y estas están ubicadas en las bases de grandes vasos. Por ejemplo, tenemos la pulmonar, válvula pulmonar,
y la válvula aórtica acá, del lado izquierdo. Semilunares se llama. Acá se vuelven a ver las dos atrioventriculares, tricuspidia, derecho, mitral izquierdo, la semilunar pulmonar, acá, y la aorta del lado izquierdo. Son las válvulas. Entonces, estas válvulas son las responsables de hacer los sonidos cardíacos cuando los ausculta el doctor y los escucha. Básicamente lo que se está escuchando es el cierre de las válvulas. Y cuando se escucha un cierre defectuoso es que se produce lo que se conoce como soplo o murmur en inglés. Sería ese sonido anormal del corazón, murmur. Entonces, el sonido de la válvula está, el sonido que se escucha al corazón está asociado al latido cuando produce esas vibraciones en los tejidos y la sangre pasando y el cierre de las válvulas. Eso sería, si se escucha, sería normal, el murmur. Como ustedes pueden ver acá, las válvulas se cierran bien herméticas, o sea, no permiten retrógrado, el movimiento acá no permiten el paso, los cierres son bien herméticos. Cuando se abren también son aperturas bien extremas, pues un ángulo, esta es la misma válvula pulmonar abierta y cerrada. ¿Qué pasa acá? En algunos casos, si se cierra mal, se le conoce como insuficiencia o regurgitación. Y dependiendo de la ubicación que sea, así le ponen el nombre. Por ejemplo, pueden decir regurgitación tricuspidia, regurgitación mitral, porque está hablando de la válvula que tiene ese problema. O puede ser estenosis, que se cerró mal. Entonces ahí dicen también estenosis aórtica, estenosis pulmonar, dependiendo de la ubicación de la insuficiencia valvular. Ahora veamos el camino de la sangre a través del corazón. ¿Cómo pasa? Entonces es bien conveniente describir este proceso porque hay que saberlo. Entonces el flujo de la sangre pasa primero por el lado derecho del corazón y luego pasa por el lado izquierdo. Pero entre los dos momentos, derecho e izquierdo, es importante saber que tiene que pasar primero por el circuito pulmonar. Sigamos estos números para que lo veamos. Por ejemplo, la sangre llega al número 1, que puede ser por la vena cava superior o inferior. Llega al 2, que sería el atrio derecho. Luego baja al número 3, que sería el ventrículo derecho. Previamente había pasado por la válvula tricuspidia. Acá el corazón lo aprieta, la contracción, sístole, y hace pasar la sangre por el 4, sería la pulmonar, la válvula pulmonar, y hacia la arteria pulmonar. Llega al 5, que es el corazón. Aquí se produce la oxigenación de la sangre, se libera el CO2, luego retorna al número 7, que sería ya en el lado izquierdo, el atrio izquierdo, luego pasa por la mitral, el ventrículo izquierdo, y de ahí sale expulsado hacia el 9, que sería la arteria aorta. Y ahí va sistémico ya. Ese sería el flujo de la sangre a través del corazón. Entonces, el corazón trabaja como dos bombas, una en el lado derecho, que mueve la sangre hacia el pulmón, y uno en el lado izquierdo, que mueve la sangre hacia el cuerpo. Y lo hace de forma simultánea. Ahora vamos a ver lo que se conoce como ciclo cardíaco. Este nombre, el ciclo cardíaco, se refiere básicamente a la alternancia entre la contracción y la relajación del miocardio. Los dos tiempos. Ya en el electrocardiograma eso se conoce como depolarización y repolarización. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ese es lo que es la ciclo cardíaco. Entonces, la sístole es la contracción del ciclo, la fase de contracción del ciclo cardíaco. Y la diástole es la fase de relajación del ciclo cardíaco. Un ritmo normal tiene un ciclo cardíaco cada 0.8 segundos. Menos de un segundo. O sea, esto es rápido, bien rápido. Entonces ese sería el ciclo cardíaco.
Ahora, veamos ahora cómo el corazón suple oxígeno y nutrientes a su propio músculo. El miocardio del corazón es un músculo que necesita un aporte de nutrientes y oxígeno de manera continua y eficiente. Caso contrario, va a sufrir porque la demanda ahí no para, el corazón no para de contraerse, entonces el aporte tiene que ser continuo. Por esta razón, el ciclo cardíaco tiene una gran red extensa de vasos sanguíneos en el miocardio para llegar oxígeno a las células que se están contrayendo y también al mismo tiempo remover material de desecho que ellas están produciendo. Entonces, ¿cuál es el sistema que usa? Tenemos lo que se conoce como arterias coronarias. Ahí tenemos la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Entonces, acá son los troncos principales. Las bases de los troncos son, cada una de ellas se ramifica en diferentes arterias, que no las vamos a mencionar porque no viene incluido en el examen preguntar las ramificaciones. Entonces, veamos que una vez que la sangre pasó por las arterias coronarias izquierda y derecha, estas pasan ya a nivel capilar en el miocardio, que es donde ellas ya liberan los nutrientes, el oxígeno, agarran el material de desecho. Posteriormente, esa sangre entra a un sistema de venas coronarias que están acá, venas coronarias. La mayoría de estas venas coronarias van a drenar a lo que se conoce como seno coronario, que acá lo mencionamos, acá está seno coronario y acá. Ya es una zona más gruesa, el afluente es más grueso. Este seno coronario se abre al atrio derecho. Si ustedes ven el circuito capilar, el circuito venoso coronario es bien cortito porque es solo en el corazón. Arteria coronaria, capilares, venas coronarias, seno coronario y se abre de un solo ya al atrio derecho. Y ahí hace otra vez el circuito ese de pasar del atrio derecho al ventrículo derecho, luego para través de la pulmonar al sistema pulmonar, al circuito pulmonar, se oxigena y vuelve a pasar al lado izquierdo, pasarle por la aorta y la primera rama de la aorta son las coronarias. Entonces, ese circuito es bien rápido, no deja de pasar ahí. Entonces ahí estamos viendo nuevamente las arterias coronarias izquierdas y derechas. Luego en la parte posterior está lo que es el seno coronario. Y también hay que entender en qué momento el músculo cardíaco se perfunde, durante la sístole o durante la diástole. Entonces acá hay que recordar que porque los vasos sanguíneos, ellos pasan a través del miocardio, o sea, lo penetran, lo pasan. Durante la contracción miocárdica, que es la sístole, estas arterias, estas ramificaciones arteriales, están comprimidas, aplastadas. Entonces no pueden perfundir en ese momento, porque la perfusión se ha prevenido porque están aplastadas por la contracción del músculo. Así pues que la perfusión coronaria ocurre durante la diástole, que el músculo está relajado, entonces ya se puede movilizar sangre a través de esas ramificaciones arteriales de las arterias coronarias. Es en la diástole. Veamos un poquito de lo que son las arterias y las venas. Son, digamos, los otros componentes de lo que es el sistema cardiovascular que hay que conocer. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Entonces, las arterias, acá, las arterias son las responsables de movilizar sangre del corazón hacia afuera. La pared de una arteria consiste en tres capas. Acá las vamos a ver, las capas de las arterias. Tenemos la capa más interna, acá, que se conoce como la túnica íntima. Son una capa bien delgadita que hecha de epitelio escamoso simples, la capa interna. Luego tenemos la capa media, que está hecha de músculo liso y usualmente es la capa más gruesa de la arteria.
el músculo liso. Luego tenemos la capa más externa, sería esta, que es la que está apegada al vaso y lo rodea completamente. Es lo que se conoce como túnica externa de la arteria. Entonces las paredes son más gruesas, lo que le da un poquito más de propiedad elástica. No tienen válvulas las arterias, no tienen válvulas. Si las comparáramos con las venas, que ahorita lo vamos a hacer. Luego, en el lado venoso, lado derecho, las venas son las que llevan sangre hacia el corazón. Viene de la periferia hacia el corazón. Entonces, después de que la sangre pasa por los capilares son microscópicos, bien delgados y pequeños. Entran a otras venas más pequeñitas que se llaman vénulas. Son muy pequeñas, son las inmediatas después de los capilares. De las vénulas, ellas fluyen de manera progresiva a venas más grandes y gruesas, hasta que llegan al corazón. Entonces, ese es el flujo de regreso. Las paredes de las venas tienen las mismas tres capas que las arterias. Si ustedes las ven acá, tiene epitelio, músculo y tejido conectivo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces, vamos a verlas. Las capas están presentes, pero se le observa menos músculo liso a la vena y también menos tejido conectivo. Si ustedes ven acá, menos músculo liso, que es la media, y menos tejido conectivo, que es la más externa. Esto hace que la pared de la vena sea más delgada en comparación con una arteria, lo cual tiene lógica porque la vena tiene menos presión que una arteria o va a tener que trabajar con menos presión que una arteria. Entonces, las paredes de las venas son más delgadas y menos rígidas que las arterias. Por eso hace que la vena pueda en algún momento dado contener más sangre que la arteria. Entonces, en algún momento del día, hasta un 70% del volumen de sangre está en el lado venoso en comparación con las arterias. Acá está, transportan poco oxígeno y más CO2 y van de regreso hacia el corazón. Ahora veamos la sangre, un poquito de la sangre, porque voy a hablar de esto también la otra semana cuando hable de flebotomía. La sangre dijimos que es un tejido conectivo líquido especializado, que es donde se movilizan muchas cosas. Ahí van nutrientes, oxígeno, CO2, hormonas, anticuerpos, glóbulos blancos, plaquetas, desechos del cuerpo. Lleva de todo eso. Entonces es conocido como el fluido de la vida, por llevar todo eso. También moviliza nutrientes que han sido captados a nivel intestinal. Hormonas también lleva ahí del sistema endocrino. También van anticuerpos, glóbulos blancos. Todo esto es un solo cóctel que lleva. Entonces las células blancas, recordemos que son responsables de lo que es la parte inmunológica, nos ayudan en la defensa, en combatir células consideradas como extrañas, las células blancas. Luego las células rojas son responsables de movilizar el oxígeno y el dióxido de carbono. Muchas veces el dióxido de carbono en la sangre se mueve de forma libre, pero muchas veces también se puede transportar en el glóbulo rojo, no como dióxido de carbono, sino que como ácido carbónico. Se desdobla y luego se vuelve a armar cuando llega al destino. Entonces sería la sangre. Vamos a hablar rápidamente de algunas patologías que nos interesan, que son desórdenes o enfermedades del sistema cardiovascular. Una de ellas es la hipertensión, que es muy importante, que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso porque muchas veces no da síntomas en algunas personas, en otras sí, pero la mayoría de veces no da. Y eso puede llevar a un accidente cerebrovascular, un stroke o un infarto, un ataque al corazón. Entonces, cuando la sangre se mueve a gran presión por los vasos arteriales, eso se llama hipertensión. Si se mide con un esfigmomanómetro,
son aquellos valores que están arriba de 140, la sistólico, y el otro valor diastólico arriba de 90. Como podrán ver, tratamientos sí existen para la hipertensión y hay bastantes y son muy exitosos en controlarla. Ahí cada médico, internista o cardiólogo, él sabrá qué combinación de medicamentos le da a cada paciente, dependiendo del tipo de presión arterial que tenga. Entonces, también hay que observar acá factores de la vida de las personas, de tipo hábitos de la vida. ¿De qué quiere decir eso? Por ejemplo, la forma en que una persona se alimenta, el tipo de dieta, el ejercicio que hace, muy poco, lo hace suficiente, el control de la sobrepeso, la obesidad, cigarrillo, todo eso son factores de riesgo en algunos pacientes. Acá se muestran las presiones, la presión ideal sería de 120 a 80. Entonces tenemos que cualquier valor arriba de 140 en la sistólica es presión alta y acá 90 en la diastólica. Ahora se conoce como una prehipertensión, si está arriba de 121 hasta 139 en la sistólica y de 81 a 89 en la diastólica. Entonces esta presión que se le ve a esta señora aquí, si está de miedo, porque dice 203 sobre 114, imagínense, sería una presión alta bien preocupante, con un pulso de 81. Ahora, algunos problemas de disritmia, que esto lo voy a hablar mejor cuando hablamos de electrocardiograma. Ahorita solo lo voy a mencionar, que podría ser que sea rápido, sea lento, taquicardia arriba de 100, bradicardia bajo de 60 y algunos trastornos de ritmo. Ahí van las fibrilaciones, ya sea atriales o ventriculares, los flúteres atriales, las fibrilaciones ventriculares, como les dije, y ya lo vamos a ver después con más detalle eso. Luego, otro problema del sistema cardiovascular son el dolor de pecho. Se le conoce como angina. Básicamente la angina lo que es un dolor de pecho asociado a una disminución en el aporte de oxígeno al músculo. Puede ser una situación que no amenace la vida en un momento dado, pero sí hay que tomarlo como una advertencia que hay que hacer algo antes de que se vuelva un problema severo. Entonces, puede ser solamente la disminución del calibre de la arteria coronaria. No se ha obstruido, pero sí hay una disminución suficiente que cuando hay demanda del corazón, el aporte de oxígeno no es suficiente para el músculo y duele, angina. Entonces, la angina se puede diagnosticar con varios estudios. Uno es los estudios radiológicos con imágenes. Le ponen un material de contraste que dibuja la arteria coronaria y si hay algún tipo de disminución del calibre, se ve y se puede resolver a través de una colocación de un stent, por ejemplo. Ahora, un ataque cardíaco o un infarto en miocardio es algo más severo. Casi siempre está asociado a lo que se conoce como una CAD, que es una enfermedad de las arterias coronarias. Y esta enfermedad se asocia mucho a formación de placas, a lo que se conoce como aterosclerosis, que es como un endurecimiento de la arteria por una acumulación de placa de grasa adentro de la pared. Esto puede ser ya un problema más severo. Hay dolor también, pero ya aquí ya podría haber una muerte celular si la obstrucción es severa, completa. Entonces ya podría haber un bloqueo al flujo de sangre, no inadecuado aporte de oxígeno, que todavía pasaba un poquito de sangre. En el bloqueo total ya es un infarto, ya no pasa nada. Entonces, cualquier signo de alarma que usted venga acá, hay que terminar llamando al 911. Dolor de pecho, que dure más de unos minutos. Dolor en la mandíbula, en el brazo. Dolor abdominal, sensación de desmayo, sudoración, palidez, falta de aire, todo eso ya es una llamada al 911. Algunos daños provocados por el infarto son irreversibles.
no se puede recuperar áreas ya muertas del corazón. Tejido muerto es tejido no funcional y se va a volver una cicatriz, o sea, una fibrosis. O sea, el tejido va a sanar, pero ya no funciona en ese entorno, ya se queda como fijo. Son lo que cuando hacen un eco ellos lo llaman como áreas de aquinesis, que no se mueven, porque el músculo realmente no se está moviendo, está muerto, solamente se ve la zona fija. Ahora, otra patología de interés acá es, por ejemplo, el aneurisma. El aneurisma es la formación como de un adelgazamiento del vaso y se forma como que fuera un globo, acá, un globito. También está asociado a hipertensión, aterosclerosis y esto es también algo que es progresivo. Ya un aneurisma que se empieza a formar no va a parar hasta que reviente. Esto va en algún momento va a reventar. Entonces, entre más temprano se diagnostique, es mejor. Lamentablemente hay unas personas que no lo logran diagnosticar y cuando se dan cuenta ya es tarde. Por ejemplo, hay aneurismas abdominales de la aorta abdominal que cuando se rompen es casi que muerte segura porque una cantidad de sangre que se bota por el aneurisma aórtico que la persona fallece en cuestión de minutos. Hay forma de diagnosticarlo, sí, a través de ultrasonidos abdominales. También hay aneurismas cerebrales, también que se obtienen de manera circunstancial, como este que está acá, que hicieron un aneurisma cerebral, un diagnóstico que se le hicieron una MRI de forma accidental por un dolor de cabeza y le encuentran un aneurisma. Entonces, en algunos casos, si se detectan temprano, se pueden tratar y resolverse a través de tratamientos quirúrgicos endovasculares. Todas las causas de estos son desconocidos. Se asocian mucho a aterosclerosis y hipertensión, pero causas así, etiologías perfectas no hay. Luego tenemos inflamaciones de las capas del corazón. Recordemos que cualquier capa del corazón se puede inflamar por varias causas. Puede ser virales, bacterianas o algún tipo de tóxico, medicamentos o algo. Entonces tenemos, por ejemplo, inflamaciones del endocardio, que se conoce como endocarditis, la inflamación del endocardio, miocarditis, pericarditis. Entonces, las causas son variadas. No hay cada una de ellas tiene causas puntuales, bacterianas, virales. Entonces, los tratamientos así son. Puede ser que necesite antibióticos si son bacterianos, la endocarditis. Otros pueden reducir solamente la inflamación. Si son virales, no pueden dar tratamiento porque no se puede controlar, solo tratar la inflamación, reposo en cama, dieta bajo en sodios, dependiendo de la causa, así se da estos tratamientos. Luego tenemos la pericarditis, que es inflamación de la capa externa, también puede ser por bacterias virales. Entonces, hay que tratar acorde a eso. La falla cardíaca es otra insuficiencia cardíaca congestiva, que aquí dijimos que era cuando el corazón pierde su capacidad de función como bomba, de contraerse y relajarse. Entonces, eso lleva al corazón a dilatarse, que se vea sobrecargado, grande. Y los tratamientos pueden ir desde lo más radical, que sería un trasplante del corazón, hasta algunos tratamientos médicos, dieta, etcétera, por ahí. Acá les comparo un poco lo que es el corazón normal y un corazón dilatado. Por ejemplo, se recuerda que les dije que es bien raro que un corazón normal pase de la línea media. Si este se ve un corazón en su mediastino con una dirección del ápice hacia el lado izquierdo, estamos bien. Pero si ustedes ven acá, este corazón que se ve acá, ya yo le sobrepuse este color amarillo para que vean más o menos hasta dónde debería llegar lo normal. Pero esta silueta se ve increíble. Por ejemplo, acá se ve más radiolúcido, que decir que los pulmones están más aireados. Acá están un poquito congestionados. Se ven más de color blanco. Hay congestión también para iliar en esta zona acá. Y el tamaño, si ustedes ven, está crecido. Habíamos dicho la línea clavicular media. Acá la pasó ya hace ratos. Ya tenemos esto de crecimiento de la silueta. Entonces un corazón dilatado
bien evidente, casi que llega al reborde de las costillas y el diafragma costofrénico acá. Entonces un corazón bien grande. Se logra diagnosticar a veces hasta solo por la imagen. El riesgo es bien grande en ese caso. Ahora, veamos también que existen otras patologías como las valvulopatías, que son trastornos de los soplos, que nos van a dar sonidos anormales, son los soplos. Indican casi siempre falla en la válvula, que puede ser la localización. Eso le da el nombre a la valvulopatía, si es mitral, tricuspidia, aórtica o pulmonar. También podría ser que sea insuficiencia o sea estenosis, dependiendo del caso. Entonces, ahí el médico sabrá en qué momento interviene él. Tratamiento médico es lo primero, luego viene en algunos casos reemplazos de las válvulas, se puede hacer, cambiar la válvula, pero son cirugías de mucho riesgo. Acá tenemos problemas, insuficiencia o estenosis de la válvula. Pero el diagnóstico se hace a través de los soplos, murmur. Otra patología podría ser formaciones de coágulos, que serían inflamación de los vasos, tromboflebitis, condiciones también asociadas a más que todo señoras. Se puede ver inflamación de la pierna. Si te ven acá, se ve un color rosado, rojo, probablemente al tacto esté caliente, muy doloroso. El riesgo acá es que se vaya a desprender un coágulo de ahí y se vaya para arriba y nos vaya a provocar un stroke o un infarto o un embolismo pulmonar. Más que todo son problemas que ocurren en las piernas, los tromboflebitis. Entonces tratamientos son reposo, antibióticos. Dependiendo ahí el médico evaluará qué le hace al tratamiento. Luego tenemos las venas varicosas, que estas son problemas muy frecuentes. Ustedes tal vez lo habrán visto en alguien, que son dilataciones venosas. Muchas veces se vuelven bien dilatadas y tortuosas. Cuando digo tortuosas, quiere decir se deforman, como pierden la forma longitudinal y se vuelven así bien como bultos. Durante su trayecto se le ven como dilataciones laterales, deformantes. Más frecuente en mujeres que en hombres, aunque se ven bastantes hombres con ellas. También existen varicosidades en otros sitios, por ejemplo, así en el recto, ahí se llaman hemorroides. O sea, una hemorroide es una vena varicosa en los plexos venosos del recto. Entonces los tratamientos van acorde al tamaño. Casi siempre, en algunos casos son inyecciones, por ejemplo, las venas varicosas, inyecciones con material esclerosante. Si son casos más severos, puede ser unas safenectomías o tratamiento también de las venas, de las úlceras varicosas que se asocian. Si ustedes ven acá los estadios más tardíos, como puede ser un estadio 4, ya hay una hasta pigmentación de la piel, edema de las piernas, mucho dolor, pesadez, úlceras. O sea, antes de que llegara a este extremo, mejor temprano en la patología hay que intervenir y resolverlo. Acá les pongo una fotografía que si ustedes ven a esta persona se le hicieron una safenectomía, se le hizo una safenectomía y se le hicieron también ligaduras de paquetes varicosos. Acá. Y si ustedes ven el resultado fue bastante satisfactorio, se logró bastante quitar la parte estética, ya no se ven dilataciones tortuosas. Si bien es cierto, la persona no recuperó la forma normal anterior, pero sí es muy satisfactorio. Se da por satisfecho el paciente que se le resolvió un gran problema. Quedarán algunas cicatrices donde están los cortes del bisturí, donde se hicieron las ligaduras de los paquetes, cortecitos finos, y luego en los maleolos donde se corta para sacar la zafén. Pero si ustedes ven, es una cirugía bastante exitosa la que se le hizo a esta persona. Bueno, entonces yo llegaría hasta acá con lo que es la parte de cardiovascular. Ok, Y profesor. ya la otra semana comenzamos ya con lo que es otro tema del examen. Ok.